Primeramente, buenas noches a todas las mamás que se conectan hoy a esta charla informativa. El propósito de estas charlas informativas es poder comunicar, compartir sobre esta pedagogía educativa, que puedan considerarla y de igual manera también invitarlas a formar parte de alguna comunidad de aprendizaje en la cual pues leemos directamente de los volúmenes para conocer más sobre esta propuesta y poder aplicarla en nuestros hogares. Esta sería la tercera charla grabada, la tercera charla informativa. Si no han visto las dos anteriores, de igual manera les invito a que puedan verlas. La primera, un panorama general de la pedagogía de Charlotte Mason. La segunda charla es sobre los 20 principios educativos de esta propuesta educativa. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la educación, es la ciencia de las relaciones. Y bueno, pues antes de iniciar me presento rápidamente. Soy Lili Guerrero, la persona atrás de Educación Viva, pero bueno, no soy la única. Hay, gracias a Dios, un equipo muy grande de mamás que educamos en casa y que de igual manera estamos tratando de hacer llegar este conocimiento a otras familias. Bueno, yo soy licenciada en pedagogía, soy cristiana, madre de 3 hijos y tengo este proyecto de Educación Viva como una forma de servicio para compartir esto que nos ha bendecido como familia y también ahora como comunidad. Entonces, el tema de esta charla es la educación es la ciencia de las relaciones, como lo comentaba. Y pues para dar inicio, me gustaría primeramente presentarles a la persona que está detrás de esta propuesta educativa. Entonces, su nombre es Charlotte Mason. Ella vivió de 1842 a 1923. Nació en Bangor, Gales del Norte. Cuando ella tenía 18 años, se traslada a Londres en busca de conocimiento. Allí comienza su trayectoria en la enseñanza como institutriz. Para 1886 publica Home Education, sentando las bases de su filosofía educativa. Funda algunas organizaciones como la Parents National Education Union en 1887 y también establece la Escuela de Revisión para Padres y la Casa de la Educación, promoviendo una educación centrada en el desarrollo integral del niño. Y es importante resaltar desarrollo integral del niño porque evidentemente la parte espiritual en esta educación es algo muy, muy importante. Ella fallece el 16 de enero de 1923 en Ambleside, Cumbria, Reino Unido, dejando un legado perdurable. Su vida y obra son un faro de luz en el campo de la pedagogía, destacando su profundo respeto por la infancia y su comprensión del potencial de cada niño, que creo que esta última parte, el potencial de cada niño va a ser algo que van a poder comprender con mayor claridad cuando realice la presentación de este tema. En cuanto al legado perdurable que nos deja esta educadora, es una obra educativa de 6 volúmenes, muchos artículos para padres con temas relevantes, interesantes, basados en principios que evidentemente no cambian, no caducan, principios que podemos aplicar ahora, tanto como se aplicaban antes. Claro que es importante mantener actualizadas algunas situaciones, pero son más de hallazgos nuevos que, por ejemplo, las neurociencias han hecho. Sin embargo, los que conocemos esta propuesta educativa, pues vemos que hace resonancia o resuena bastante con muchas de los descubrimientos, de los hallazgos que las neurociencias han hecho. Entonces, realmente una educadora que estuvo prácticamente fuera de su tiempo, ¿no? Estuvo bastante adelantada a la época. Bien, vamos a empezar esta presentación con el principio 1 y va a tener un sentido porque el tema es la educación es la ciencia de las relaciones, pero para que esto haga sentido tenemos que entender y saber quién es esta persona que se está educando, quién es la persona que va a establecer esas relaciones. Entonces, el principio 1 de esta pedagogía nos dice el niño nace persona, ¿verdad? Bien podemos decir el niño es una persona o el niño nace persona. Y lo que queremos decir aquí, lo voy a referir con algunas citas. De hecho, toda esta presentación vamos a tomar citas de la misma pedagoga para poder entender a qué se refiere con la educación es la ciencia de las relaciones. En cuanto al niño, primeramente dice, aceptamos al niño tal como es, o mejor dicho, tal como lo encontramos. Una persona dotada de un vasto número de afinidades innatas y conexiones embrionarias. Y bueno, cuando nosotros vemos este principio, el niño nace persona, no nos hace mucho sentido en nuestro tiempo, ¿verdad? Es como algo muy obvio, muy lógico,
Sin embargo, para esa época decir esto era pues muy revolucionario porque las ideas que más bien se habían fijado, y esto gracias a la psicología evolutiva, al evolucionismo de Darwin, que no solamente se metió en el tema de la parte física, sino también de la psicología. Entonces el niño no era considerado una persona completa, sino una persona que tenía sí el potencial para llegar a ser alguien. Entonces el desarrollo de sus capacidades, de sus facultades, era un punto importante de la educación de ese tiempo. Entonces ella dice, no, el niño es una persona, el niño ya nace con todas las capacidades. Y es por eso que aquí decimos que primeramente tenemos que aceptar al niño tal como él es, ¿verdad? Tal como lo encontramos. Y cuando hablo aquí de que una persona dotada de un vasto número de afinidades innatas, si algo podemos nosotros ver es que los niños, desde que están bebés, ellos se apropian de una cantidad impresionante de cosas, ¿verdad? De hecho, dicen que los primeros 2 años de vida, el cerebro del niño se duplica, ¿no? En su tamaño. Todos los procesos que el niño sigue para su aprendizaje son autónomos, son muy propios, ¿verdad? Entonces vemos que el niño aprende a través de los sentidos y explora, ¿verdad? Los objetos, se los lleva a la boca, los manipula, los observa, ¿verdad? Entonces él aprende a través de los sentidos y llega un momento en la vida del niño en el que consideramos que alguien más tiene que ocuparse de su educación, ¿verdad? Sobre todo cuando ya empiezan a preguntar, cuando empiezan a interesarse por otras cosas. Entonces, aquí es importante resaltar que vamos a aceptar al niño tal como es y tal como lo encontramos, una persona dotada ya de un número vasto de afinidades. Entonces, ¿qué podemos hacer por el niño? Dice, es evidente que no tenemos que desarrollar su personalidad, ya está ahí, con todas las facultades que le serán útiles en su paso por la vida. Algún día se nos dirá que la palabra educación es un término inapropiado, propio de una etapa del pensamiento en la que se suponía que el desarrollo de las facultades era tarea del maestro. Volvemos un poco al tema del desarrollo de las facultades que les decía. Al principio, bueno, en la época en la que ella se encontraba, eran varias filosofías educativas las que ya estaban imperando en el campo de la educación y una de ellas, que de hecho se aborda en el volumen 1, en la parte 5, ¿verdad? Cuando habla, por ejemplo, de Froebel, de Pestalozzi o de otros educadores que apuntaban al desarrollo de facultades, pero ella estaba en contra de esto porque decía, las facultades ya vienen con el niño ya viene dotado con las capacidades que necesita para hacer frente al conocimiento. Entonces dice ella, quizá tengamos una palabra nueva y adecuada que signifique sabiduría aplicada, porque la sabiduría, dice, es la ciencia de las relaciones y lo que tenemos que hacer por un joven ser humano es ponerlo en contacto en la medida de lo posible con todas las relaciones que le son propias. Aquí vemos que el concepto de educación se queda corto, de hecho, en otra parte del volumen, ¿verdad? De otros volúmenes, ella misma ha dicho que la educación, como el término tal cual es un término inapropiado, porque no comprende lo que en realidad ese proceso es, ¿no? El término educación era más aplicable al desarrollo de facultades, pero ella dice no, más bien sabiduría aplicada, porque la sabiduría aplicada es la ciencia de las relaciones y justo la ciencia de las relaciones es poner en contacto al niño, al joven, a la persona con las relaciones que le son propias. De hecho, más adelante voy a hablar de cuáles son esas relaciones. Bien, entonces, todo niño, dice, es heredero de un vasto patrimonio, el legado de todos los tiempos y de todo el presente. La pregunta es, ¿cuáles son las formalidades necesarias en términos educativos, no legales? Dice, para que pueda tomar posesión de lo que le pertenece. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿cuáles son las formalidades necesarias para que pueda tomar posesión de lo que le pertenece? Estamos hablando aquí del legado de los tiempos y de todo el presente. Es algo que es muy importante aquí, dice, aquí notamos un cambio en la perspectiva. Ya no se trata de un enfoque subjetivo centrado en el niño, sino de uno objetivo que considera su relación con este inmenso legado. Ahora, por ejemplo, y en su tiempo también, digo, ella fue contemporánea de María Montessori, por ejemplo, de otros educadores o pedagogos de la nueva escuela, que ahora podemos identificar por lo menos el unschooling, ¿no? En el que el niño
va aprendiendo basado en todas esas áreas de interés que tiene, ¿no? En sus intereses, lo que le gusta, lo que le llama la atención. Pero algo interesante aquí, ¿verdad? Es que este enfoque, ¿verdad? El enfoque de que el niño se apropie del legado de todos los tiempos, ¿verdad? No es un enfoque subjetivo, ¿verdad? Que va a ser centrado en el niño, sino que este enfoque es objetivo y va a considerar la relación que el niño puede hacer con todo ese inmenso legado. Son muchas cosas, ¿verdad? Es una amplia gama de intereses que probablemente el niño no conoce en ese momento, pero que pueden formar parte, ¿verdad? De toda esa relación que él puede hacer. Justamente en la siguiente cita nos amplía un poquito más esto. Dice, ¿qué es la educación después de todo? Dice, una respuesta radica en la afirmación de que la educación es la ciencia de las relaciones. Nuevamente, no empleo, dice esta expresión en el sentido herbartiano, donde se trata de conectar ideas para formar una estructura mental coherente. Y esto, bueno, probablemente lo podamos alinear un poquito más al tema del estudio de unidad, ¿no? En el que el educador como tal propicia todas esas situaciones de aprendizaje, ¿verdad? Organiza esas ideas para que el niño pueda de un solo tema conectar con varias cosas, ¿verdad? Y esto parece ser como muy bueno, ¿no? Parece ser como una forma de facilitar el aprendizaje para el niño, pero ella dice, no, sino más bien, dice, no se emplea la expresión en este sentido, sino más bien para señalar nuestras conexiones personales con todo lo presente, pasado y futuro, y con todo lo que está por encima y alrededor de nosotros, ¿verdad? Entonces, la educación es la ciencia de las relaciones. Lo vemos acá, por ejemplo, en el que el niño se apropia de ese legado de todos los tiempos y de todo el presente, ¿verdad? Que no debe ser subjetivo, sino objetivo, ¿verdad? Considera objetivamente qué relaciones debe establecer el niño con todas estas áreas de conocimiento, todos esos intereses, y además de todo, le va a señalar, ¿verdad? Dice, señala nuestras conexiones personales con todo lo presente, pasado y futuro, con todo lo que está por encima y alrededor de nosotros. Vamos a comentar una palabra muy importante, ¿verdad? Que es la plenitud de vida, que en la educación tradicional, en una educación utilitaria, claramente esto queda completamente excluido, ¿verdad? La educación utilitaria solamente busca el que la educación sirva para ganarse la vida, el tipo de sistema educativo para el que estamos nosotros formados y al que estamos habituados es un sistema de competencia, de ver quién aprueba más exámenes, quién obtiene las calificaciones más altas, ¿verdad? Obviamente todo esto va de alguna manera relacionado también con el lugar que tendrás en la vida cuando tú te desempeñes laboralmente, ¿verdad? Sabemos que aún en el campo laboral, pues el que tiene mayores habilidades, ¿verdad? Aquí ya no importa mucho las calificaciones, sino cuántas habilidades tienes, pero es cierto que todo el paso escolar, ¿verdad? Te predispone para ser el mejor, ¿no? Para tener esta competencia. Pero nunca se toma en cuenta en la educación actual ni en la educación utilitaria la plenitud de vida. Son conceptos que no encajan, ¿verdad? No vemos que en este momento y en este día la educación produzca deleite, produzca gozo, produzca esa plenitud de vida, esa expansión, esa expresión y algo bien importante, esa utilidad. Y justamente dice que de las relaciones que nosotros hagamos, de cuánto nosotros entendamos estas relaciones, que ahora voy a hablar de las relaciones, dice, y cuántas de ellas abarquemos, depende todo esto, ¿verdad? La plenitud de vida, la expansión, expresión y utilidad. Entonces, es tan importante entender, pues, que la ciencia de las relaciones tiene que ver con un concepto de educación que no está confinado a ganarse la vida, no está confinado al concepto de aprobar exámenes, de calificaciones, sino de conexiones personales con todo, ¿verdad? Lo presente, lo pasado, lo futuro, con lo que está encima, ¿verdad? ¿Quién está por encima de nosotros? Dios. ¿Quién está alrededor de nosotros? Las personas, la naturaleza, las cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta otra parte que habla también de otra consideración de lo que significa. Dice, consideramos que la educación es la ciencia de las relaciones, lo que significa en términos más amplios que la educación se ocupa de identificar
qué relaciones son propias de un ser humano y cómo estas diversas relaciones pueden establecerse de la mejor manera. Entonces ya vemos aquí otra parte. Ya no solamente la educación como la ciencia de las relaciones considera pues a la persona que se va a relacionar con ese todo que está alrededor de él, encima de él, en el pasado, en el presente, no solamente va a considerar a la persona que ya tiene las capacidades para hacer estas relaciones, sino que va a considerar, como ya lo vimos acá también, ¿verdad? El legado, va a considerar las conexiones personales y se va a ocupar de identificar qué de esas relaciones son propias para el ser humano y cómo esas diversas relaciones se pueden establecer de la mejor manera. Justamente la siguiente parte tiene que ver con lo primero, con lo que empecé. Creemos que cada ser humano llega al mundo con una capacidad innata para muchas relaciones, ¿verdad? El niño nace persona, el niño ya es persona, ya tiene las capacidades. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como educadores? Si entendemos que él ya tiene las capacidades para hacer esas conexiones personales con lo que le rodea, si ya sabemos que tiene esas capacidades para hacer esos vínculos, esas afinidades, entonces nuestro papel tiene dos aspectos principales, ¿verdad? Que es, en primer lugar, facilitar el camino para formar esas relaciones, ¿verdad? Que es básicamente presentar al niño ideas correctas en el momento adecuado y ayudándole a desarrollar los hábitos correctos basados en esas ideas. Entonces, ideas y hábitos. Esas son las formas en las que vamos a facilitar el camino para que el niño forme estas relaciones. Pero en segundo lugar, y es algo bien importante, evitar interferir en el proceso, de modo que no obstaculicemos el establecimiento de las mismas relaciones que buscamos fomentar, ¿verdad? Entonces, nosotros como educadores tenemos un papel bien importante para propiciar que esas relaciones que los niños pueden establecer con lo que les rodea se puedan llevar a cabo de la mejor manera. Entonces, vamos a hablar primeramente de las ideas correctas, ¿no? En esta pedagogía, o sea, quienes hayan tenido un poco de acercamiento a la propuesta educativa de Charlotte Mason o a cualquiera de sus materiales, de los recursos que se llegan a compartir, sabrán que tiene un lema que es como el que da coherencia, es la idea justamente capitana de lo que aparece ahí, de toda su propuesta educativa, que es la educación es atmósfera, es disciplina y es vida. Y cuando habla de que la educación es vida, se refiere a la vida de la mente y a su sustento espiritual, porque la mente es espiritual, ¿verdad? No es física. Entonces, el alimento de la mente son las ideas. Y por eso es que cuando nosotros presentamos las ideas correctas, ¿verdad? Estamos propiciando que el niño pueda desarrollar una relación con eso, ya sea algún objeto natural, alguna persona, algún hecho del pasado, con Dios mismo. Entonces, esta cita va a darle un poco más de sentido y en la siguiente voy a hablar también sobre las ideas. Entonces, dice, la abundancia de ideas que conforman nuestra mente no surge de manera aleatoria, sino que está guiada por un orden y propósito que trasciende nuestros más intensos esfuerzos e intenciones. Cada nuevo ser humano parece llegar al mundo con una capacidad ilimitada para establecer múltiples relaciones, mostrando una inclinación natural hacia algunas relaciones en particular, aunque inicialmente carece de la adaptación necesaria para interactuar plenamente con ellas. Volvemos al punto. Cada nuevo ser humano, dice, parece llegar al mundo ya con una capacidad ilimitada para establecer las múltiples relaciones. Y entonces ese no es el problema es que carece de la adaptación necesaria para interactuar plenamente con ellas. Ahora, el trabajo o lo que constituye, como aquí dice en el párrafo más abajo, la esencia de la educación y el trabajo, digamos, de la educación, pues es lograr esa adaptación, ¿verdad? Es decir, la adaptación para que la persona, el niño, interactúe plenamente con estas relaciones. Entonces, este proceso se lleva a cabo mediante dos elementos clave. Justamente volvemos al punto de las ideas y los hábitos, ¿verdad? Y dice, cada relación, ¿verdad? Cada relación personal, cada conexión nueva que el niño realiza,
debe comenzar con su idea capitana o idea rectora o idea dominante. Dice, siguiendo el método propuesto por Coleridge, sostener con ideas complementarias y consolidarse en la persona mediante los hábitos adecuados que den forma a dicha relación. De nada nos sirve tener muy buenas ideas si no tenemos los hábitos apropiados para relacionarnos con ellas. Por ejemplo, nosotros pudiéramos tener muchísimas ideas tal cual y percibidas a través de la naturaleza, ¿verdad? Del comportamiento de los insectos, del comportamiento del clima, incluso del cielo, de las nubes, ¿verdad? Pudiéramos tener ideas de primera mano, pero si no tenemos los hábitos adecuados para que esas ideas prevalezcan, hagan un tren de ideas más, ¿verdad? Que hagan que esas ideas no solamente se queden en pequeñas ideas, sino que tengan una progresión en el pensamiento, en la mente, ¿verdad? Tenemos que tener los hábitos correctos, por ejemplo, los hábitos mentales de atención, de observación, ¿verdad? Y cada una de las áreas va a necesitar su hábito adecuado, ¿verdad? Para que esa relación se forme. Entonces dice, este es el vasto y desafiante campo de trabajo que se presenta ante nosotros en la tarea educativa. Pero ¿cuál es ese método propuesto por Coleridge para el tema de las ideas, ¿no? Aquí lo hablábamos como que cada relación debe comenzar con su idea capitana, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Para empezar, Samuel Taylor Coleridge fue un poeta crítico y filósofo inglés y uno de los fundadores del romanticismo en Inglaterra, ¿no? Él es citado constantemente en la obra educativa de Charlotte Mason, tanto como algunos otros poetas, filósofos, críticos, incluso médicos, fisiólogos, ¿verdad? Que es bastante completa esta propuesta educativa. Y particularmente en el tema de las ideas, lo que se recomienda, bueno, es seguir el método que propone Coleridge, que tiene básicamente 5 puntos desarrollados así como de manera muy breve, ¿verdad? Diríamos que la idea es como una semilla. Nosotros podemos ver que una semilla necesita cuidados especiales para funcionar como, para lograrse, para tener esa funcionalidad por la cual fue hecha, ¿verdad? Necesita ciertos estímulos, necesita ciertas condiciones para poder desarrollarse. Entonces, él dice que las ideas son como esa semilla en la mente del niño. Entonces, el rol de la idea rectora es que toda acción o proceso comienza con esa idea central que guía y da propósito al desarrollo de pensamientos y acciones. Entonces, empieza como una semilla, ¿verdad? Esa semilla a la vez también produce pensamientos, un desarrollo de pensamientos y de acciones. Luego viene el tema de la jerarquía de las ideas, ¿verdad? Que no todas las ideas van a tener la misma importancia. Hay un orden natural de las ideas y dice dar prioridad a ideas inferiores como las experiencias físicas por encima de principios elevados como la razón o la fe, distorsiona el entendimiento. En cuanto a la jerarquía de las ideas, vamos a ver también que hay un progreso disciplinado y ese desarrollo es guiado por una idea rectora, requiere esfuerzo consciente para no desviarse del camino trazado. Bien, en cuanto a la diversidad de enfoques, cada ámbito del conocimiento va a seguir su propia órbita o conjunto de principios, ¿verdad? Guiado aquí por diferentes ideas rectoras, por ejemplo. En cuanto a esta última parte de la diversidad de enfoques, encontramos que la ciencia se guía por la observación y la búsqueda de explicaciones basadas en la evidencia empírica, ¿verdad? Entonces, aquí el enfoque de la ciencia, ¿verdad? Va a seguir su propia órbita, sus propios principios y va a estar guiado por ideas rectoras diferentes entre cada área, ¿no? Por ejemplo, en la filosofía se va a centrar en explorar preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento y la ética. En cuanto al arte, por ejemplo, va a buscar expresar emociones, belleza o significado a través de la creatividad. Entonces, ese es como a grandes rasgos el método que propuso Coleridge para el tema de las ideas, ¿no? De cómo se originan. Entonces, otra de las cosas que habíamos visto es que no solamente importa el poner las ideas correctas, ¿verdad? Sino que es importante también el tema de los hábitos. En cuanto a los hábitos correctos, como ya les comentaba,
Es importante sí considerar la importancia que tienen las ideas, pero es muy importante también considerar qué hábitos hemos entrenado o desarrollado, porque ciertamente es que los hábitos también son una parte del trabajo educativo que tenemos como padres, para que esas ideas pues tengan lugar, ¿verdad? Para que tengan un asiento en la mente y puedan tener vida. Entonces, aquí nos habla de que las leyes, aquí Charlotte Mason en el volumen 3, que las leyes de los hábitos, como sabemos, son leyes de Dios y tanto la formación de buenos hábitos como la prevención de los malos constituyen deberes primordiales de los padres. Sin embargo, es importante recordar que los hábitos, sean beneficiosos o perjudiciales, solo se practican de manera ocasional, mientras que siempre se desarrolla una abundante vida espontánea que no podemos controlar por completo. O sea, entendemos que las leyes de los hábitos son parte de las leyes de Dios, ¿verdad? Porque Dios ha creado todo y Dios ha ordenado su creación y a través de leyes, ¿verdad? Es que Él ha permitido que esto funcione bajo ese orden. Entonces, sí hay leyes en los hábitos, pero tenemos que reconocer también que muchos o muchas de las cosas que ocurren en la vida se desarrollan en una vida espontánea, ¿verdad? No se pueden controlar completamente. Entonces, nos dice, en estos casos lo único que podemos hacer es añadir ideas vitales en el momento oportuno. Entonces, aquí vemos la importancia nuevamente de acompañar tanto la formación de estas relaciones con ideas complementarias con los hábitos, como hábitos complementarios con ideas vitales. No es lo mismo que, por ejemplo, nosotros queramos trabajar el hábito del trabajo, ¿no? Con los niños, del mejor esfuerzo, probablemente, ¿no? Y tengamos una oportunidad en la misma naturaleza, ¿no? Cuando vemos que las hormiguitas están llevando la comida, ¿no? Siguen una ruta, un camino y muchas veces llevan más del peso que ellas tienen, ¿verdad? Las hormiguitas a veces son muy pequeñas y llevan cosas muy pesadas, ¿no? Entonces, una buena manera de ilustrar este principio, ¿verdad? Del trabajo es con ejemplos así que encontramos en la naturaleza, ¿verdad? Que encontramos en la vida cotidiana. Entonces, eso es añadir ideas vitales en el momento oportuno. Y justamente dice que todo esto, pues ya es conocido. Y dice, y debo pedir al lector que me disculpe por recordarlo una vez más. Justamente lo dice porque en reiteradas ocasiones ha comentado sobre la importancia de este tema. Debo pedir al lector que me disculpe por recordarlo una vez más. Nuestros instrumentos educativos siguen siendo los mismos, ¿verdad? Yo ya hablaba de los 3 instrumentos educativos, que es la atmósfera del entorno, del ambiente, la disciplina de los hábitos y la presentación de ideas vivas. Esos son los 3 instrumentos educativos de los que legítimamente podemos tomar para la crianza y la educación de nuestros hijos. Ella nos dice, debemos esforzarnos por formar buenos hábitos, contacto y cuidado, ¿verdad? Es decir, no tenemos que ser rígidos, tenemos que ser pacientes en la formación de buenos hábitos con nuestros hijos. Tenemos que sugerir ideas fructíferas sin demasiada insistencia, ¿verdad? Esto tiene que ser algo muy natural, muy orgánico. No podemos estar constantemente sobre el mismo punto y sobre el mismo tema. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De hacerlo lo más orgánico posible, lo más natural, de modo que esas ideas, así como lo puse en el ejemplo de la hormiguita, estén de constante y presentes en la vida del niño. Por eso es que es importante revisar el momento oportuno para comentarlas, para decirlas, ¿verdad? No podemos estar todo el tiempo tratando de aleccionar, podemos aprovechar esas oportunidades. Y justamente dice, y emplear sabiamente las circunstancias que se presenten. Esto tiene que ver con lo que les comento. Entonces, esto luce no como algo demasiado rígido, no como algo demasiado sistemático, sino como algo muy orgánico, muy natural que nos va a ayudar a poder favorecer que esas relaciones entre nuestros hijos y las cosas con las que debe relacionarse, que son propias para él, se puedan lograr, se puedan conseguir. Dice aquí que aproximadamente las 9/10 partes de nuestra vida discurren según líneas de hábito y por lo tanto, para educar, debemos saber algo de la historia psicológica y fisiológica de un hábito, cómo iniciarlo, cómo desarrollarlo y cómo puede consolidarse, ¿verdad? De hecho, en la propuesta educativa de Charlotte Mason,
en el volumen 1 particularmente se desarrolla mucho de la formación de los hábitos, es la parte 3 del volumen 1, donde se nos habla de cómo se inicia, cómo se desarrolla, cómo puede consolidarse, pero también nos pone ejemplos de cuáles son esos hábitos que son importantes trabajar con nuestros hijos durante sus primeros años de vida. Estos son algunos de los hábitos que pueden trabajarse. Nosotros sabemos que nacemos con todas las capacidades, las facultades ya están en nosotros para poder tener estas experiencias de primera mano, para poder relacionarnos con nuestro entorno, con las cosas, las personas, con cosas animadas, inanimadas, con lo que está arriba, como dicen, ¿no? Con Dios, con su creación. Nosotros ya tenemos la capacidad y muchas de estas facultades. Sin embargo, es cierto que muchas facultades se pierden por falta de uso. Gracias a Dios hay algo que se llama plasticidad cerebral que nos ayuda a retomar, ¿verdad? Si es que en algún punto hemos dejado de usar y volvemos a usar, podemos volver a adquirir esas capacidades, ¿verdad? De hecho, en el volumen 3 hay un ejemplo de un chico que estuvo mucho tiempo en descuido total, ¿verdad? Él no podía creo que estaba recargado en una pared y no podía hacer otra cosa. Nadie se había ocupado de él, obviamente ni de él, ni de su educación, ni de nada. Y una persona que lo observó se ocupó de él, ¿verdad? Se ocupó de él, le ayudó no a desarrollar esas facultades, sino darle alimento para que esas facultades pudieran ponerse en uso. Ese es un experimento real, bastante deprimente. De hecho, la autora en el libro menciona que este experimento es tan cruel que no debería volver a llevarse a cabo, pero realmente con esto pudieron percatarse de que esta persona tenía las capacidades, pero no había tenido las oportunidades, ¿no? Con lo cual lo que hace la persona que le ayuda es desarrollar esos hábitos, ¿verdad? Los sentidos, ¿verdad? Afinarlos, entrenarlos para que él pudiera volver. Y de hecho, cuando él ya ha experimentado un cuidado de este tipo, él no solamente logra desarrollarlo, sino que logra superar a muchas personas en cuanto al desarrollo de estos capacidades que había perdido por falta de uso. Entonces, es importante que nosotros consideremos que la educación, la disciplina de los hábitos es una parte importante de la educación. De hecho, la autora, como lo vimos, le confiere la tercera parte de importancia a la formación de hábitos, porque justamente si los chicos, por ejemplo, no tienen el hábito de la atención, no se puede consolidar el aprendizaje. El aprendizaje se consolida cuando hay atención en aquello que se está aprendiendo. Todo esto nos ayuda, no los voy a pasar todos, pero digamos que los que sí nos refiere en el volumen 1 son los hábitos morales, hábitos mentales o intelectuales, hábitos piadosos, hábitos físicos, y aquí podemos ver algunos ejemplos. Entonces, bueno, habíamos hablado de que las ideas tienen que presentarse en el momento adecuado, o sea, no solamente las ideas adecuadas, sino también el momento adecuado o el momento correcto. ¿Cuál es ese momento correcto, verdad? Obviamente los momentos correctos, ya los mencioné, nosotros tenemos múltiples oportunidades para intervenir en el día a día, en esas circunstancias que ocurren cotidianamente, nosotros podemos intervenir, pero aquí nos da, además de todo, otras ideas que son importantes a considerar. Dice que el error educativo de nuestros días radica en nuestra excesiva confianza en los mediadores, ¿verdad? Ahora sabemos que el maestro pues se siente indispensable en el proceso educativo, ¿verdad? Sabemos que su figura le gusta hacerla lucir como indispensable. Pero ¿será cierto? O sea, ¿será cierto que el niño necesita mediadores? Según lo que aprendimos y lo que hemos visto hasta ahora, el niño ya nace con las capacidades que necesita para crear y desarrollar las relaciones por sí mismo. Lo que el niño necesita no es un desarrollo de capacidades, ciertamente un uso, ¿verdad? Que no es lo mismo y voy a explicarlo rápidamente por si queda alguna duda en ello. No es lo mismo decir el desarrollo de una facultad que alimentar la facultad. Nosotros ya tenemos una mente que organiza, una mente que analiza, una mente que hace un proceso, ¿verdad? Para discriminar lo que quiere o lo que no, lo que le interesa de lo que no, para clasificar y organizar las ideas. O sea, ya tiene toda esa capacidad la mente.
Sin embargo, nosotros muchas veces nos enfocamos en todo lo que hace, pero no en darle el alimento, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos hambre, no necesitamos enseñarle a nuestro estómago a digerir, necesitamos darle comida, ¿verdad? Ese es el alimento para nuestro organismo, el alimento físico para el organismo físico. Pero cuando se trata de la mente, lo que necesitamos darle es el conocimiento, es las ideas como tal, ¿verdad? Entonces, cuando la mente recibe ese alimento, sabe qué hacer con él, ¿verdad? Sabe cómo organizar, analizar, todo lo que clasificar, todo lo que había comentado, ¿no? Y más, o sea, y muchísimo más. Me quedo corta de todas las capacidades que tiene la mente cuando entra en contacto con el conocimiento. Entonces, aquí dice que uno de los errores educativos de nuestros días es que nuestra confianza es excesiva en los mediadores. Dice, sin embargo, la naturaleza misma es un mediador suficiente. Por sí sola se encarga de estimular la vista, el oído, el gusto y el tacto, de plantear desafíos para la mente y despertar sentimientos en el corazón, ¿verdad? Eso es algo importante que no debemos perder de vista. La naturaleza misma es el mediador suficiente. Se refiere justamente a los sentidos, ¿verdad? Vista, oído, gusto, tacto, pero también a la mente, al corazón. Entonces, el papel de la madre o la maestra, especialmente en los primeros años, dice, y en realidad a lo largo de toda la vida, es sembrar oportunidades y luego mantenerse en un segundo plano, preparada para guiar o corregir solo cuando sea estrictamente necesario. Entonces, aquí la importancia es sembrar oportunidades. Volvemos al punto y lo reitero varias veces porque es como uno de los errores más comunes que tenemos en los que queremos intervenir en todo el proceso educativo, ¿no? Estamos tan habituados a que los niños tienden a ser más espectadores, más pasivos en el proceso educativo y los que hacen la mayor carga, ¿verdad? O los que tienen el mayor peso en la educación, ya sea preparando las clases, organizando la información y todo, son los maestros, los mediadores. Entonces es importante notar aquí que el papel de la madre es sembrar oportunidades, ¿verdad? Al niño no le falta la capacidad, sino la oportunidad. Dice, pero luego mantente en un segundo plano. Y de esto vamos a hablar más adelante porque es el penúltimo punto, ¿verdad? Que es la inactividad magistral, el arte de no interferir. Y ella tiene que estar solamente preparada para guiar o corregir cuando sea estrictamente necesario. Entonces dice que muchas madres delegan su labor en otras personas pensando que así lo colocan en mejores manos, porque no comprenden que lo más valioso que se les exige es la sabiduría de permitir a sus hijos experimentar por sí mismos. Cuando los llevamos a la escuela, rara vez van a permitir que ellos experimenten por sí mismos. En las escuelas se van a dar libros de texto donde van a transmitir toda la información que estas personas que desarrollan estos planes educativos y todo el programa educativo quieren que los hijos sepan, pero no es una experiencia de primera mano, ¿verdad? Aquí había otra cita que me parece que no agregué, que dice que conocer algo, ¿verdad? Conocer algo sobre el príncipe Eduardo no es lo mismo que conocer al príncipe Eduardo, ¿verdad? Tienes que tener una familiaridad. No es lo mismo saber de alguien que conocer a alguien. Entonces, es importante que nosotras, como madres o como padres, tengamos como esa apertura, ¿verdad? En la mente, de no sentirnos mediadores, sino de sembrar las oportunidades. La naturaleza es una aliada más que suficiente que regula el trabajo y el descanso adecuado para la mente, los músculos y los sentidos. Vamos a confiar, y aquí confiamos mucho en lo que Dios hace o hizo de la naturaleza, ¿verdad? Dios ya estableció las leyes que operan en la misma naturaleza, en la naturaleza humana, como en la naturaleza física, en la naturaleza que está alrededor de nosotros. Él ya estableció esas leyes, entonces confiamos en que la naturaleza es una aliada más que suficiente. Tratamos no de conquistarla, ¿verdad? Con nuestros métodos muchas veces antinaturales, sino de ir conforme a ella, ¿no? Conocerla e ir conforme el curso de la misma naturaleza. Entonces, dice, tal como ya lo he señalado, está en la naturaleza del niño obtener este tipo de instrucción por sí mismo. La tarea de los padres es brindarle abundantes y variadas oportunidades y dirigir sus observaciones, de modo que
conociendo poco de los principios de la clasificación científica, está inconscientemente apropiándose de los materiales para tal clasificación. Entonces, volviendo al punto de que la naturaleza es un mediador suficiente, vemos también que entonces la tarea de los padres es brindarle abundantes y variadas oportunidades y dirigir sus observaciones. Ese es nuestro trabajo. Si él ya tiene la capacidad, está en un mundo, ¿verdad? En un mundo que tiene cosas físicas, personas, ideas, bueno, pensamientos, corrientes, historia, ¿verdad? Todo eso. Entonces, lo que nosotros necesitamos proveer al niño, pues son las oportunidades para que tenga contacto con todo. Por eso creo que es muy importante y es una de las cuestiones que a mí particularmente después de hacer un buen tiempo unschooling, estuvimos en el unschooling un tiempo porque de algún modo me desencanté de las demás metodologías u otros métodos de educación y entonces intentamos hacerlo. Sin embargo, esto creo que fue por lo menos el preámbulo para darme cuenta que necesitábamos una estructura, sobre todo a nivel de entender qué es la educación. Con ello te das cuenta de que muchas de las cuestiones que te ocurren en el día a día es que si tú basas tu enseñanza o si basas la educación del niño solamente a suplir sus intereses, es una educación deficiente, ¿verdad? Porque el niño no conoce todas esas ramas del conocimiento, todas esas áreas, campos de estudio, ¿verdad? Que son importantes para nutrir hábitos mentales diferentes. Cada una instruye de manera diferente, ¿verdad? Entonces, incluso ella que destaca el tema de las 3 Rs, ¿verdad? De una educación enfocada en las 3 Rs, que era la lectura, la escritura y la aritmética, ¿verdad? Entonces, no es como que te encierras ahí, ¿verdad? Muchos papás viven encerrados en esas tres y de lo demás dicen, bueno, que él dirija su propio aprendizaje de acuerdo a lo que le interesa, pero se está perdiendo de oportunidades y vamos a ir viendo cómo esto es tan importante y tan relevante. Dice, creemos que nuestra principal tarea es brindarle las oportunidades necesarias para que pueda desarrollar y fortalecer la mayor cantidad posible de estas conexiones, volviendo al punto de que la educación es la ciencia de las relaciones. Entonces, así como un niño comienza a trabajar para establecer una nueva relación, fíjense, así es más o menos, dice, esto lo dice en el volumen 3, en el capítulo 7. Una niña de 7 años estaba manejando un remo por primera vez y comentó, ¿cuánta agua de cangrejo hay? Luego al día siguiente dijo, no hay tanta agua de cangrejo hoy. Al preguntarle, ¿cómo sabes cuándo es agua de cangrejo? Respondió, oh, es tan dura que no puedes pasar el remo y te hace caer del asiento. La niña estaba, por supuesto, completamente equivocada, pero estaba adquiriendo una comprensión real de la ciencia y pronto estaría en el camino correcto. ¿No es mucho mejor esto que aprender de un libro de texto que diga las partículas que constituyen el agua no tienen cohesión y se pueden separar fácilmente mediante una sustancia sólida? Dice, cuando entendemos que el establecimiento de relaciones morales e intelectuales es nuestra principal preocupación en la vida y que la función de la educación es poner al niño en el camino de las relaciones que le son propias y ofrecerle la idea inspiradora que comúnmente inicia una relación, percibimos que un pequeño incidente como el mencionado anteriormente puede ser mucho más valioso que aprobar un examen. ¿Sí? Volvemos al punto. No nos interesa. Claro que ahora está muy vinculado y que entre más estudios tienes, más posibilidades de trabajo tienes para conseguir, ¿no? Puedes conseguir un mejor trabajo, puedes conseguir una oportunidad como la que buscas, ¿verdad? No conformarte con lo que te dan, sino tú elegir en dónde quieres estar. Todo eso se vincula hoy al tema de la educación, pero algo también muy cierto es que la educación, o sea, mientras nosotros como padres estamos encargados de la educación, nos importa que nuestros hijos aprueben los exámenes, ¿no? Por lo menos en el sistema escolarizado. Cuando los niños son escolarizados, nos importa que aprueben los exámenes. Esa es como una forma o una demostración de que realmente están aprendiendo. Y ahora probablemente en casa, quienes ya educan en el hogar, no vean esta parte como muy importante, ¿no? Aprobar exámenes. Probablemente ni siquiera hagan exámenes en casa. Pero lo cierto es que nos ocupa saber, ¿no? ¿Cuánto están aprendiendo, no? Si están al nivel del aprendizaje de niños de su edad, de los niños que están en el mismo nivel educativo que ellos, ¿no?
Tendríamos que replantear si estamos mirando la educación desde ese enfoque y con esa perspectiva, o si realmente queremos que la educación sea para ellos una ciencia de relaciones, en el que la principal preocupación de nuestra vida, ¿verdad? Y que la función de la educación sea poner al niño en el camino de las relaciones que le son propias y ofrecerle justamente esa idea inspiradora que comúnmente inicia una relación. Entonces, no es lo mismo solamente aprobar un examen que formar una relación, ¿verdad? Que establecer una relación de intimidad con la naturaleza, con las matemáticas, con la geografía, con la historia, ¿verdad? Con las, no sé, con las múltiples ciencias. Es algo importante. Entonces, tampoco podemos hablar de la educación, es la ciencia de las relaciones, solo considerando al niño y al niño capaz, que ya tiene todas esas capacidades como lo vimos, ni tampoco es suficiente decir, bueno, el niño ya es capaz, él tiene todo integrado en él para establecer estas relaciones. No es suficiente poner las oportunidades, ¿verdad? Ya vimos que no es solamente poner la oportunidad, sino las ideas correctas en el momento adecuado y los hábitos adecuados para que esas ideas puedan establecerse. También otro punto del que vimos era que el padre debe evitar interferir, ¿verdad? Entonces, esto Charlotte Mason lo habla como un arte, el arte de no interferir. También se puede hablar como el tema de la inactividad magistral o el arte de hacerse a un lado. Tiene múltiples nombres a lo largo de su obra educativa, pero vayamos, digamos, con el arte de no interferir. Y este es importante porque si lo demás ya se llevó a cabo, pero nosotros estamos tratando de establecer esas relaciones por ellos, realmente no estamos confiando en que la educación es esta ciencia de relaciones. Y justo aquí lo dice en esta cita que es igual del volumen 3 y dice, gran parte de la enseñanza que observamos a menudo resulta ser intrusiva. Las lecciones orales o las conferencias, junto con sus explicaciones extensas, dejan poco espacio para que los estudiantes establezcan relaciones directas con grandes mentes y diversas ideas. Por ejemplo, un niño que estudia ciencias únicamente de un libro de texto, aunque recurra a la naturaleza para ilustraciones, o aquel que recibe su conocimiento a través de clases objetivas, ¿verdad? Las clases objetivas, un poco como lo que hablamos del enfoque herbartiano de la educación, es que llevaban, por ejemplo, una planta, ¿no? Una planta y la llevaban muerta, ¿no? Entonces el niño tenía que estudiar los pétalos, no la veía integrada en la naturaleza, sino que el estudio partía de ver la plantita muerta, ¿no? De verla en pedacitos. Entonces, no, dice, justamente el ejemplo que nos va a dar es un ejemplo que ya había comentado, y lo que dice aquí, esto hace que el niño, ¿verdad? Que aprende únicamente del libro de texto, pierda la oportunidad de relacionarse con las cosas tal como son. Esto ocurre, dice, porque el maestro, con las mejores intenciones, y cabe aclarar aquí que no, ella trataba de ser muy cuidadosa, de no predisponerse o prejuzgar alguna intención del educador, ¿no? Ella da por sentado que el educador está tratando de hacerlo mejor, ¿verdad? De lo que él o ella cree, pero justamente sus mejores intenciones le hacen creer que saber acerca de algo equivale a conocerlo personalmente, lo que les comentaba. Sin embargo, todos sabemos que conocer detalles sobre el príncipe Eduardo no es lo mismo que tener una relación personal con él. Se los comentaba de ejemplo en una cita anterior y dice, en este sentido, el arte de la educación incluye aprender a mantenerse al margen. Algunas personas elogian los libros que utilizamos en nuestras escuelas, pero no siempre comprenden que la selección de esos libros que exponen a los niños a mentes diversas y capaces es una parte crucial del proceso educativo. Esta elección permite que los niños desarrollen relaciones directas con ideas y conocimientos significativos, ¿verdad? A veces la relación de primera mano se puede dar cuando la persona en cuestión que se está educando está expuesta directamente al objeto que va a estudiar, ¿no? Por ejemplo, si el niño, en lugar de mirar, no sé, cómo es un árbol de eucalipto, ¿no? En un libro, en lugar de eso, él aprende a mirarlo y a reconocerlo cuando lo ve, ¿verdad? Es mucho más significativo
¿verdad? Que él se relacione con las cosas tal como son las cosas, porque no solamente va a haber una imagen, sino que puede sentir el asombro, puede sentir la admiración, tener algunos hábitos, ¿verdad? De observación, de atención y algunos otros hábitos intelectuales, mentales, piadosos sobre de ese objeto, ¿verdad? Entonces eso puede generar una relación personal. Aquí es importante mencionar que muchas veces no solamente el problema es esa relación directa que no se forma, ¿no? Cuando los niños van a la escuela, normalmente todo el conocimiento lo reciben a través de libros de texto, sino que incluso si utilizamos libros, porque esta educación sí se basa en libros, probablemente hayan escuchado de los libros vivos, esta educación basada en libros vivos tiene que ver con acercarles a pensamientos, ¿verdad? De fuentes directas. Un autor apasionado en, ¿verdad? Por ejemplo, pueden leer directamente a autores que escribieron sobre algunos temas importantes, ¿verdad? No es lo mismo que lean un libro de la fuente directa del autor que un libro de texto que habla sobre las ideas de ese autor, resumiéndolas, quitándole, digamos, toda esa riqueza que el autor quería transmitir. Leer libros de primera mano directamente del autor, eso va a provocar que el niño mantenga de esta misma manera una relación de primera mano. Entonces no es solamente que se va a acercar a lo conocido y lo va a mirar a través de los sentidos, ¿no? De todos sus sentidos, sino que también puede estarse exponiendo a estas ideas a través de acercarse directamente a la fuente. Entonces esto también es una relación de primera mano. Es esencial entender que el arte de hacerse a un lado, permitiendo que un niño forme sus propias relaciones, es un aspecto central de la verdadera educación. Y eso es porque si la educación es la ciencia de las relaciones, la relación la tiene que hacer nuestro hijo, la relación la tiene que realizar personalmente él. Si nosotros intervenimos demasiado, si nosotros estamos constantemente interviniendo en el proceso de aprendizaje, probablemente estemos inyectando nuestras propias relaciones y no permitiendo que él forme relaciones propias. Nos interesa que forme relaciones propias porque de ello depende qué tan apegado, ¿verdad?, va a estar a estos intereses cuando él crezca. Si un niño se interesa por sí mismo, por las cosas de la naturaleza, por ejemplo, los objetos naturales, el niño muy probablemente va a mantener esos hábitos durante el resto de su vida. Y recordemos que aquí habían unas palabras muy claves, que era plenitud de la vida, ¿verdad? Expansión, obviamente, de la mente, ¿verdad? Era expresión, es comunicación y también es utilidad, ¿verdad? El conocimiento nos va a ser útil. Entonces, esto tiene que ver con el principio educativo número 12 de la propuesta educativa de Charlotte Mason, que dice que la educación es la ciencia de las relaciones. Entonces aquí ya venimos cerrando esta parte, ¿verdad? De qué es. Es decir, que un niño tiene relaciones naturales con un gran número de cosas y pensamientos. Por eso lo educamos en ejercicios físicos, ciencia de la naturaleza, artesanía, ciencia y arte, y en muchos libros vivientes, porque sabemos que nuestro negocio no es enseñarle todo acerca de cualquier cosa, sino ayudarlo a ser válidas tantas como sea posible de esas afinidades primogénitas, de las que hablamos inicialmente, ¿se acuerdan? Dice que ajusta nuestra nueva existencia a las cosas existentes. Entonces, aquí en el volumen 3, también en el capítulo 8, nos habla de ciertas relaciones que son apropiadas para los niños, ¿verdad? Aquí Charlotte Mason toma esta cita que dice, la frase, la educación es la ciencia de las relaciones, nos da la ventaja de un objetivo definido en nuestro trabajo, ¿verdad? Algo que es complicado en una filosofía educativa o en un método o en una propuesta educativa como el unschooling, por ejemplo, que es demasiado abierto y muy poco estructurado, ¿verdad? Decir la educación es la ciencia de las relaciones, nos va a dar un objetivo definido, ¿verdad? Ya vimos que no es un enfoque subjetivo basado o centrado en el niño, sino es objetivo centrado en las relaciones que el niño debe formar. Y aquí están algunas, son más, sin embargo, ahorita voy a comentar nada más de estas rápidamente, ya para no tomar más tiempo, que son ciencias naturales, ¿verdad? Aquí rápidamente, geología, mineralogía, geografía física, botánica, historia natural, biología, astronomía,
¿verdad? Todo el círculo de las ciencias está, por así decirlo, con las puertas entreabiertas para que un niño pueda salir provisto, no de conocimientos científicos especializados, sino de lo que Huxley llama información común, de modo que pueda sentir por los objetos en la tierra y en los cielos el tipo de interés de propiedad que el hijo de una casa antigua tiene sobre sus reliquias familiares. Ese es el tipo de relación que puede establecer el niño con las o los objetos naturales. Entonces, de forma ya muy rápida, actividad física, aprender a pararse, caminar, correr, saltar con facilidad y gracia, debe patinar, nadar, montar a caballo, conducir, bailar, remar, navegar en un barco. Trabajo manual, ¿verdad? El niño hace castillos de arena, pasteles de barro y barquitos de papel y debería progresar a trabajar con arcilla, madera, latón, hierro, cuero, prendas de vestir, alimentos y muebles. También relación con los animales, ¿verdad? Una relación que combina comprensión inteligente con bondad, relaciones humanas significativas. Dice justamente que quizá la parte principal de la educación de un niño debería enfocarse en las grandes relaciones humanas, relaciones de amor y servicio, de autoridad y obediencia, de reverencia, piedad y bondad hacia el prójimo. Relación con la historia y la cultura, ¿verdad? Historia, literatura, arqueología, arte, lenguas antiguas o modernas, viajes y relatos de viajes, relación con la moral y el deber, ¿verdad? Los 10 mandamientos como base, los niños solían recibir una enseñanza ética bastante completa de la Biblia, conocían los mandatos de Pablo, amor a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey, honrar a todos los hombres, estudiar para estar en silencio. Bueno, eso tiene como una connotación más profunda, ¿no? Relación con uno mismo, que es la autogestión y el autocontrol, capacidad para manejar nuestras relaciones con los demás. Dice, depende directamente de cómo manejamos nuestras relaciones internas, relación con la comunidad y con la sociedad, ¿verdad? No hay nada como una intimidad temprana para aprender a conocer a las personas. Por eso el orador describe al aristócrata completo como alguien capaz de llevarse bien con todos y la relación con Dios. Mi deber para con Dios es creer en Él, temerle y amarlo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Adorarlo, darle gracias, confiar en Él plenamente, invocarlo, honrar su santo nombre y su palabra y servirle verdaderamente todos los días de mi vida, ¿verdad? Y aunque esta relación queda al final, en realidad vemos que en esta propuesta educativa tiene muchísima importancia, ¿verdad? De hecho, es una de las cuestiones que más nos atrae como familias cristianas, el tema de que el principio y fin de la educación es el conocimiento de Dios. Termino con esta cita que dice que la realidad es que los intereses, ¿verdad? No se adquieren de manera espontánea, emergen de afinidades que hemos identificado y cultivado conscientemente, o como lo expresó un antiguo autor, en lo material y mundano, lo que se utiliza se desgasta, pero en lo intelectual y espiritual, lo que no se usa se pierde.